Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo video en el canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la película Talk to Me o Háblame, la película de terror que mayor difusión ha tenido en lo que llevamos del 2023, la película de género que más se ha comentado en el presente año, y esto con justa razón. Película dirigida por los hermanos Philippou, espero estarlos pronunciando bien, Danny y Michael, hermanos que no son ajenos al terror, no son ajenos a agarrar una cámara, plasmar sus historias retorcidas. Lo habían hecho ya en sus canales de YouTube, en donde habían agarrado personajes ya famosos y populares, como por ejemplo puede ser Ronald McDonald, y bueno, meterlos en un contexto un poco más tétrico, un poco más terrorífico, para a partir de ahí contar sus historias, ¿no? Ahora incursionan en el mundo del largometraje. Esta es su ópera prima, su primer película de la mano de A24. Qué mejor que tú como cineasta puedas realizar una película, tu primer película, con una productora / distribuidora que se ha caracterizado por darles la mayor libertad creativa a sus guionistas, a sus directores, para plasmar sus historias. Entonces tenemos, ¿no?, todos estos elementos: género de terror, cineastas novatos en el largometraje, digámoslo de alguna manera, pero no son ajenos ni al género ni a contar historias a través de un medio audiovisual, como habían sido los cortometrajes que tienen en su canal de YouTube. Juntas todo eso, una historia o un concepto que tal vez no es tan novedoso si lo pones, ¿no? Yo te cuento la película y de qué trata, pues básicamente de un grupo de amigos, adolescentes, jóvenes adultos, que a través de una mano de arcilla empiezan a hablar y a ser poseídos por espíritus malignos, ¿no? Yo te lo cuento y tal vez sí es una historia o una premisa que puede o que pudo ya haber sido plasmada en pantalla muchísimas otras ocasiones. No es ajena al subgénero de posesiones, ¿no? Al subgénero de espíritus, de no exorcismos. No hay exorcismos como tal en esta película, pero bueno, el que se te meta un espíritu maligno en tu cuerpo y posea tu alma y tu propio espíritu, ¿no? Sin embargo, lo interesante con esta película es que utiliza sí clichés, utiliza sí lugares comunes dentro del género y del subgénero, pero gracias a estos dos hermanos, pues nos terminan por entregar un producto cuya ejecución es muchísimo mejor al promedio que nos tienen acostumbrados las películas de terror del mismo estilo, que mezclan adolescentes con terror, con una que otra pizca de comedia, y que nos lanzan ahí productos bastante mediocres, ¿no? Creo que los hermanos Philippou, Danny y Michael logran ejecutar de mejor manera todos estos lugares comunes para aún así entregarnos un concepto que se sienta refrescante. Porque sí, son los espíritus, sí son las posesiones, sí son los adolescentes estúpidos que hacen cosas estúpidas, pero a través de la cámara, a través de esos planos, de esos close-ups, a través de esa ambientación tan tétrica y por supuesto de unas actuaciones maravillosas que ya iremos para allá, pues nos terminan por entregar un producto muchísimo más efectivo, muchísimo más interesante, y que desde un inicio te llama la atención y te engancha. Y lo digo yo, una persona cuyo género favorito o uno de los géneros favoritos probablemente sea el terror, pero que raramente encuentro una película que me dé miedo. Es decir, yo veo una película de terror, entiendo que es una película de terror por las convenciones, por las reglas que maneja, por el uso de planos, por el uso de la música, ¿no?, la estética visual que se le impregna, pero rara vez hay una película de terror que yo diga, híjole, me hizo apartar la mirada, híjole, no me dejó dormir, ¿no? Y obviamente, a ver, Háblame no es una película que no me haya dejado dormir. Yo terminé de ver la película en la noche y me fui a dormir bastante tranquilo, pero sí tiene una que otra escena, una que otra secuencia, uno que otro momento en el que el grado, ¿no?, de maquillaje, que también es algo que me encanta de esta película, porque no es un maquillaje extravagante, ¿no? Es un maquillaje bastante sutil y bastante realista, que lo único que hace es diferenciar a los que no están siendo poseídos en ese momento con los que sí, ¿no? Y ese resaltamiento de las venas, esa creación de moretes y de golpes en el rostro,
el hecho de que te dilaten las pupilas completamente, todos esos detalles que tal vez puedan parecer como mínimos, hacen que el maquillaje y te cree, ¿no? Una atmósfera y una ambientación muchísimo más tétrica. Y como les digo, yo que soy bastante exigente con el género y que tampoco es una película que me haya dado pesadillas, sí hay bastantes momentos en los que, aunado con el maquillaje que bien les digo, el sonido también, que tiene una muy buena mezcla de sonido, hicieron que tal vez quisiera apartar la mirada, ¿no? Porque a lo mejor un personaje se autolesiona con la esquina de una mesa, se intenta sacar un ojo, cosas así que yo sí soy, para algo que me haga mover unos cuantos centímetros de la pantalla, la vista, es ese tipo de lesiones más de body horror, ¿no? De agarrar tu cuerpo y de hacerle malformaciones. No, obviamente no es un body horror, ¿saben? No es una película de David Cronenberg ni mucho menos, pero es una película que, bueno, más que el terror de screamers, es el terror de posesiones y es el terror de infligirse daño a sí mismo una vez que están siendo poseídos, y creo que eso es algo que la película logra bastante bien. Ya dije, por el maquillaje, también por el uso de planos. Hay momentos en donde la película en gran medida transcurre en interiores, en algunas casas, en algunos hospitales, por supuesto, y esos primeros planos a la cara, a los ojos, a la boca, a las manos de los que están dentro del juego de ese momento, dentro de que están siendo poseídos, hace que se sienta más ese sentido de claustrofobia, de terror, de angustia, de incomodidad también, que no podría ser logrado si no fuera por las maravillosas actuaciones. Yo no conocía a prácticamente ninguno, pero aquí tenemos a Mia, la protagonista, Sophie Wilde, que lo hace fenomenal, probablemente la mejor actuación de la película, con esos apenas gestos faciales, con esos apenas lamidas, ¿no? de labio con su lengua, que hacen que sientas una presencia escénica gracias al personaje. También destacar a Joey Bird como Riley, otro de los personajes poseídos, que cuando vean la escena en la que poseen a Riley, probablemente es la mejor secuencia o la que más terror me mantuvo en la película. Creo que ellos dos, todos por supuesto. Ya tenemos ahí también a Miranda Otto, ya una conocida en el mundo de terror. Estuvo en Sabrina, la versión de Netflix, y otras películas. Creo que también estuvo en El Señor de los Anillos. Pero bueno, estas dos, ¿no? Joey Bird y Sophie Wilde son las que se roban completamente la pantalla una vez que están en escena. Y también porque no es una película que se quede solamente en eso, es una cinta que es bastante inteligente, ¿no? No es tal vez la película que sea tan difícil de atar los cabos, sobre todo porque las reglas del juego, sobre todo porque todo te lo van contando de una manera en la que es bastante accesible, ¿no? Entender la información, pero tal vez se te olvida, y tal vez al momento de estar tan metido en la historia de la película se te pueda olvidar, y es perfectamente válido porque la película es muy entretenida, porque la película dura bastante poco, dura 1 hora y media. Eso hace que no pierdas la atención tampoco de la película, y eso hace que sea una cinta que se sienta que los hilos están bastante bien atados, ¿no? Son hilos en donde se puede ver, siguiendo con la metáfora, se puede ver de dónde están conectados esos hilos. Es decir, no es una película complicada, es una película que cuando pasa el plot twist del tercer acto y ya del clímax de la película, del final, ya cuando estamos a punto de terminar la cinta, tú dices, claro, era bastante obvio, ¿no? Porque ya nos habían dado las reglas del juego, porque ya nos habían establecido cómo iba a funcionar la película, y probablemente sabías cómo iba a terminar la película a los 30-40 minutos de la película. Y eso no me parece algo malo, porque que sea predecible o que sepas más o menos cómo va a terminar la película no significa que sea una mala película. Al contrario, prefiero saber cómo va a terminar la película, pero que ese trayecto se sienta bien construido y se sienta bien desarrollado, como es el caso de Háblame, a que de repente
existen otras películas en las que el final está completamente sacado de la manga y sí, te puede llegar a impactar el tercer acto, te puede llegar a impactar el giro del final, pero una vez que la piensas en frío dices, no tiene ningún tipo de sentido lo que pasó, ¿no? En esta ocasión todo tiene sentido, todo está bastante bien construido y eso creo que es algo que resulta en una película de terror que, bueno, está bastante bien construida. Ahora bien, creo que a pesar, ¿no?, de todas estas cosas interesantes que tiene la película y que se convirtió en una de mis películas de terror favorita del 2023, tendría que hacer una recapitulación de todas las que he visto, creo que hay algo que le llega a pesar un poco a la cinta y es la falta de consistencia, ¿no?, la falta de regularidad al momento de contar una historia. Y es que no es una historia complicada, pero por momentos, gracias al ritmo que llegamos, ¿no?, de grandes secuencias de posesiones a largos tramos de simplemente exposición y de hablar y de desarrollar a los personajes, cosa que también está bien, pues sí se siente que a veces la película tenga muchos altibajos, ¿no? Y que a lo mejor pueda la historia perderse en sí misma. No es difícil, no es compleja de seguir, pero en apenas 90 minutos le quieren dar ese desarrollo a los personajes, que lo logran, pero que siento que hay momentos en donde puede llegar a perder esa intensidad que por grandes momentos tiene la película. Pero fuera de eso, la verdad es que es una gran película de terror que a mí me sorprendió muchísimo, sobre todo viniendo de unos directores que esta es su primer película y se nota que están familiarizados con el género, se nota que están familiarizados con agarrar una cámara, plasmar, ¿no? Sobre todo si te dan un poquito más de presupuesto, se vuelve un poco también más sencillo por ese lado. Y creo que Háblame, Talk to Me es una película que creo que ya no está en cines, pero ya la pueden ver en sus casas, así es como yo lo hice, y no tiene ningún tipo de pierde. Y pues nada, damas y caballeros, si ustedes ya vieron esta película, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, si les gustó o no y por qué. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.